fuese a encontrarme con la Santísima Trinidad. Y pensaba que esa cosa dura era una lámpara sorda. Pero de pronto, en esa noche de pop en el baño, me topé con un texto que de entrada me pescó machín por los huevos de mis neurotransmisores, provocando una liberación encabronada de serotonina que me puso los sentidos al rojo vivo. La cabeza del artículo me gritaba a los ojos: 3 almuecas en mi coco, escrito por Parménides García Saldaña. ¿Almuecas? Al igual que cualquier otro texto que cayera en mi campo de visión, no entendí ni madres de lo que quería decir con sus fonemas morfemas morfinados. Sin embargo, este título jacarandoso y bullanguero me provocó una sensación rica, como de risa, como de interés inédito para mi flaco cerebro. Así que seguí leyendo, moviendo los labios con lentitud repetitiva, deteniéndome cada 3 palabras para saber qué chingados significaba aquello. Y me encontraba azorado, cosas al estilo de acá, muy a las de acá, en el del dirty marrano cool coto de los chicos malos, kids in trouble, Simón, wow, wow, baby, acelerando la perturbación del cerebro fresísima del personal momificado, very square de la casa ricachona, as usual, de las lomas de Chapultepec, y ya está, yeah, sabor a Miguelito lunático. Arriban los chavos y las babies con un pelotón hondero de la comuna de París, mon chéri. Nenas, vamos, come on, canta al ritmo, clic, clic, clic de mi cámara torácica, que es mi corazón, que es mi sangre, y tú con esas greñas de florero hegeliano, Ubergefschaffen, que Kant y Carlitos Marx habrían de recostarte y ponerte de cabeza, good vibrations. Y llegan los maestros del aturdimiento con sus liras y batacas y mariposas blancas que comienzan a agizarse macizo sobre el público hondero, y emerge el rolaqueo de Son Hard, Hot Tuna y Atomic Roster y Blue Chair sin poner atención en las consecuencias, gatito pusicatiano de William Burroughs on the road, Simón grasoso, funky. Ellos son, ladies and gentlemen, the 3 souls in my mind. Puta acá, todo ese megachoro para decir que llegó pariendo madres el 3 souls a una fiesta burguesa en las lomas. El tri, claro, por eso decían que eran 3 almuecas en mi coco. Almuecas por almas y coco por alma, por soul, 3 souls in my mind. Mi carnal después tendría una colección completa del futuro Tri de México, una banda desconocida que en esos días cantaba fusiles en inglés, con un enado cargadísimo en la bataca, Charlie Vogel, así se escribe el nombre de ese cabrón, un requintero flaco con cara de encabronado y muy pachequeado, y un trasgo cuyo gesto retador me llenaba de miedo, con un bajo Gibson colgando del hombro y unas greñas chinas cayendo cual ladera de pirámide egipcia sobre sus hombros. Un tal Alejandro Lora, que ahora anuncia carros. Pero más que la premonición de Parménides, para lo que sería parteaguas del rock nativo, yo qué coños mequeados iba a saber que el Tri sería lo que fue, si no era ninguna divina de futuros, digamos Walter Mercado del Ano, desde el César Pavelas en Las Vigas. Lo que me dejó pendejísimo fue que en medio de aquel fárrago desmadrosísimo, encima de aquel aparente no decir nada cantinflado y delirante, había unas ganas brutas por partirle la madre a los buenos modales del español, la ortografía y la gramática. Esas putas reglas insoportables que me cagaban tanto con sus comas y acentos y que me atormentaban como un militar del campo número 1 con 4 y 5 de calificación luego de los exámenes mensuales. Yo, por ejemplo, en lugar de escribir cajón con J, lo escribía con G.
Chingue su madre la lengua española, esa que tanta risa le daba a Borges. Viva la palabra así, tal cual como nos sale de los hocicos. Yo jamás en mis libros de texto gratuito había visto algo así. Esas palabras, las de Parménides, estaban vivas. Tenían colmillos y aguijones y se te metían por debajo de los calzones y te hacían cosquillitas en las nalgas. ¡Qué cosa tan bella! No entiendo ni jota de lo que allí se dice, pero qué chulada de maíz prieto. Este tal Parménides escribía con el lenguaje retorcido que usábamos los chavos de la calle, el caló clase mediero que le llamarían a luego. García Saldaña de inmediato me simpatizó. Yo quería escribir igual que él, hacer mis apuntes de la escuela escritos como se me diera la chingada gana, que para eso son mis cuadernos y nadie más tiene por qué enterarse de lo que allí escribo. Lo único que me sacaba de onda era que escribiera con tantas mamadas en inglés, pero hasta eso lo hacía muy cagado. Mi maestra de inglés 1 se sentiría muy orgulloso de mí por manejar con soltura el inglés en mis escritos. Y fue que me decidí tomar la pluma y decir algo que no fuera una composición acerca de los órganos del cuerpo humano, por ejemplo un corte transversal de la vagina o un reporte de la biografía de ese puto traidor asesino venustiano Carranza. Y al día siguiente me encontró mi mamá encerrado en el baño y me acomodó una chinguiza por las nalgas con un cinturón bien ancho de mi papá, quien a su vez me jaló las orejas junto con las de mi hermano por haberme orillado al exilio del baño. Pero no me importó, porque 4 horas después, a la hora del recreo, tiempo en el que siempre estaba solo a causa de mis complejos de inferioridad y mi miedo a las chavitas y mi torpeza imbécil y escandaloso estupidez para jugar fut o básquet, me llevé conmigo la revista de mi canal, su preciado Pop. Y a sabiendas de que me iba a rajar la madre por chingarle a su revista, recorté con una tijera de puntas chatas el artículo de Parménides y lo recortaría más tarde, y recortaría más tarde todos los artículos que pudiera de este maese hondero, grasosísimo, y que por vía de él conocería a José Agustín, a Jesús Luis Benítez el Búquer, a Ignacio Betancourt y de allá Chinchín el Teporocho, Kerouac y Alan Wilson. Compraría furioso sus libros para volverlos Biblias ortodoxas y estímulos chidos. A partir de ese momento, en medio del griterío de mis compañeritos de la Secund 68, decidí que sería escritor, o al menos me dedicaría a escribir con ese tamaño de huevotes con los que Parménides me mostraba que se podía hacer. Y en el cuaderno donde pegué el 3 almuecas en mi cosco con resistor 850 blanco en cajones, a la siguiente página escribí una despatarrada y desortografiada crónica del despapalle de la Secund oficial 86. Yo era el peor de la clase de español, sin embargo, por el embrujo de Parménides, decidía que lo mío era escribir. Algún día se lo podría hacer saber a él, algún puto día le podría decir que él me había cambiado la vida. Y que desde este momento lo coloqué en mi cajón de superhéroes junto a Kiki y el Santo, el enmascarado de plata, el aprendiz de mierda y el maestro insuperable. Años después, Parménides amaneció muerto en el techo de un multifamiliar. Y yo jamás pude besarle las manos ni darle las gracias. Adiós. René, por tenernos aquí con ustedes, nuevas generaciones de chavos y los no tan chavos. Estas palabras de Armando y confesiones y, como decíamos en la anterior presentación, catarsis, definitivamente hace falta con Parménides, porque a Parménides se le debe muchas cosas y desafortunadamente solo se ha vuelto una telenovela, mala radionovela de que si estaba muy loco, que si hacía esto, que si lo otro, que si le puso la madre a tal, y el escritor
premiado y renombrado como es José Agustín, preocupado, es que me dijo que le quiso ponerle la madre a tu madre. Y de ahí no sale desde hace 30 años. O sea, en fin, ok, cada quien. Y es un gusto escuchar a René, escuchar a Armando, que apenas tengo el gusto de conocerlo y por algo sabía que tenía que estar en las presentaciones. Había algo que me llamaba, sin saberlo definitivamente, después de ver tu documental de los jefes del rock, ¿no? Lo que significaba Parménides, y eso es lo que es. O no lo conocen o no saben nada de él, ni madres, o realmente la gente se quita el sombrero y dice, cuidado con este. Y tuve el gusto de conocerlo. Hasta Elena Poniatowska, una vez desvariando ahí que se la había en Los Ángeles ido el avión y no era la escritora, era una señora, híjole, como cualquiera que puedes encontrarte ahí alegando y discutiendo sus equivocaciones. Y total, contactamos y me dice, ¿y su hermano era Parménides? Sí, el hermano era Parménides. Y tenía trato con él. Digo, sí, por supuesto que sí, tenía trato con él. Para mí fue un gusto, un orgullo, como he mencionado, que haya sido mi hermano. Resulté ser el menor. 10 años me llevaba él. Y yo lo descubrí pues hasta que yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Él ya tenía 15, ya tenía 16, era un adolescente con muchas historias y vivencias. Y para mí era muy emocionante. Yo era el pelón, desde que pelón nací, pelón moriré. Y para nosotros él era Parme, para mí él era Parme, mi más querido hermano. El mayor era un tecnócrata, ojete, y sigue siendo. Y mi hermana otro asunto. Me tocó estar cerca de él y tener las vivencias desde muy joven, y tenía un gusto por mí, no sé, la fregada. Se vivieron dramas, tragedias. A final de cuentas fue a dar a la cárcel por violentarse, como ahora ya se dice, se violenta en todo es una violencia de todo tipo, aunque sea nada más escrita o mencionado, verbal o visual. Sí lo fue, se volvió una persona muy, muy violenta, y lo era, y se enojó cada vez más conforme fue quedándose solo. No le siguieron el paso ni sus amigos, ni sus contemporáneos, ni su familia, nadie. Pero él también dio lugar a que ya no se le aguantara. En lo personal es parte de mi cruda moral y parte de mi compromiso de estar aquí y mantener su obra vigente, no porque él necesite de mí o de alguien más. Su obra, de alguna manera, aunque no se ha promovido tanto y se ha dejado de editar, está vigente. Pero bueno, es un compromiso personal y hay que decir las cosas, lo maravilloso que tuvo y lo muy difícil, lo nefasto o patético que llegó a tener. Pero esa era su personalidad. Menciona bien, René, hay que publicar, y es parte de la labor. Parménides, más que literatura, más que pues libros que editó, hizo mucho periodismo. Esa revista Pop hizo un artículo genial, es una crónica genial de cuando vinieron los Doors, que no los dejaron tocar, porque iban a tocar en la plaza de toros ahí de Insurgentes, y pues prohibidísimo. Es cuando el cuate estaban haciendo el juicio en el condado de Dade, en Miami, y entonces se pudo escapar, y los Castro, que era el famoso grupo, y tenían un lugar ahí en Insurgentes, que ahorita es el Vips o Tox, ese que estaba por el Gallito, lo que era Liverpool Pop, por ahí. Ahí era el famoso antro, el Forum de los Castro, un antro ahí, un congal pequeño. Entonces, vinieron los Doors, él quiso entrevistarlo, no pudo, lo reseñó, no lo dejaron entrar la primera vez. Yo iba con corbata, tenías que ir de traje, y nada más servían limonadas, y te costaban 200 pesotes que casi nadie tenía. La gente del espectáculo, todo el mundo llegó y todo. Parménides iba jaladón, no mucho, y comenzó a desvariar y quería, yo creo que le pusieran tapete rojo,
la alfombra roja y no sé qué rollo, pero luego se enemistó con los de la entrada. No lo dejaron entrar. Y yo me enojé más porque pues, me hubiera metido por la cocina como lo hice al otro día y sí entré. Total, ese día los perseguimos, conoció a Morrison hasta su hotel que estaba en la salida de Toluca y bueno, pero lo que es la crónica simplemente llamó a las chavas escuerinas. Y es lo que era, inventaba las palabras entre inglés, entre español, anglicismos, lo que fuera. Escuerina es un personaje que crea de Square, era el fresa. Los fresas de esos años 60, 70 no significa lo mismo que los de ahorita, aunque a final de cuentas van de la mano. En los 60, Square era la persona más cuadrada, más retrógrada, más antipática, más vanidosa, más superficial. Y entonces, en cuanto a mujeres, pues estaba inundada toda la clase media de eso. Esta chava se llamaba, ese personaje era Escuerina. Y es una crónica que de veras es de respeto, de morirse de risa, y ahí está. Creo que hay que juntar, hacer una recopilación de esos escritos y presentar, y creo que va a ser muy interesante porque esa obra de periodismo no solo fue rock and roll. Aquí está este periódico, este es un periódico, digo, ya sé que saben que es un periódico, pero es del 26 de septiembre, coinciden muchas las fechas luego, 26 de septiembre de 1982. Al siguiente, él murió en el 19 de septiembre, el siguiente fin de semana. No solo habla de rock and roll, como siempre, Parménides, la onda del rock and roll, todo ese tipo de cosas. Aquí hay un artículo póstumo, se llama De Calvino a Shakespeare. Y eso que ya estaba bien locote, porque sí lo estaba. Pero vaya cómo escribía. Eso es lo que queremos recopilar y mostrarles a ustedes. Por otro lado, está este artículo, la editora de este periódico, de este magazine, este diorama, se llamaba Magdalena Saldaña. Este es el periódico que salió. Se dice inclusive dentro de ya mitos y chismes y demás, que inclusive a Magdalena Saldaña le costó el puesto de directora por haberle dedicado Parménides. En ese momento Parménides causaba mucho ruido, porque a Octavio Paz ya lo había tenido refundido en el baño, porque iba a golpear y Nacho Solares lo detuvo, y Nacho Solares luego le rompió una botella en la cabeza. No, era, como decía, aterrorizaba, era todo un terrorista. Entonces Magdalena lo quería mucho y no era pariente. Y ella, como directora, le dedicó estas líneas a Parménides el día que murió. Y dice: siempre que nos veíamos hacíamos buches de risa. Nunca expliqué qué extraño y secreto pacto nos unía, pero debe haber sido indudablemente el respeto que su inteligencia me obligó a tenerle. Tenía los ojos muy sonrientes y recientemente me di cuenta que había perdido un diente. No lo perdí, me aclaró, lo tengo guardado en mi casa. Pero no fue... Dice, últimamente parecía ser todos los de la oficina 507 su contacto más directo y tal vez único con la vida. Sabía que aquí encontraría siempre un amigo, porque todos lo aceptaban y se reían con él. Aunque no estuviera yo, siempre había quien le atendiera y esta fue su casa. Magdalena Saldaña murió ya hace 2 o 3 años, tal vez más. Ella, aparte de directora, era profesora y tenía los estudios en literatura inglesa. Es lo que hacía, entre otras cosas. Y vaya que sí le ofreció su oficina, que no todos los de Excelsior o cualquier periódico, como si fuera su casa. Un buen día al llegar a mi oficina me encontré con un gran paquete de libros en inglés. Que te los dejó Parménides, que es tu herencia, me dijeron, y yo los puse en fila. Pero no fue mi admiración por su genio, nada más. Fue nuestro gran amor a la literatura estadounidense.
y más profundamente la delicia de poder disfrutar a Shakespeare en su idioma original. Tal vez esta haya sido la razón que nos unió, pero no, fue mi admiración por su genio. Parménides se reía, a veces se enojaba, pero nunca con nosotros, sino contra la sociedad. Más en los últimos tiempos, porque se había convertido en un auténtico comunista. No como los de aquí, que son unos tales por cuales estalinistas. Posteriormente vinieron los problemas familiares, se fue agravando su actitud, su rechazo, y fue a dar a la cárcel. Fue necesario. Estaba muy violento y sobre todo contra mi madre en especial. Que a la vez lo amaba, la amaba, todo. ¿Quién no se ha mentado la madre a sí mismo? O querido de repente como que estrangularla. Estoy preso, Magda. Venme a ver, me dijo un día por teléfono. Prometió escribir, ya que lo visitaron, cada semana. Y Ernesto era uno de los muchachos que vive ya por la Vicente Guerrero, pasaba por el artículo. Empezó a escribir como príncipe, dice Magdalena. Empezó a escribir como príncipe, aunque él se sintiera rey. Escribió uno de los mejores artículos con motivo de la muerte de Charles Chaplin, solo para demostrarme que a veces me equivoco. Escribió como rey. Luego salió bajo fianza mientras le dictaban la condena final. Se nos escapó y se fue al Festival de Rock a Los Ángeles. Coincidió ahí, era la gira de los Stones del 78. Y se fue en autobús hasta allá, es lo que tenía, y fue a dar a casa de Fito de la Parra. Baterista de Can Hit, excelente baterista, gloria nacional del rock nacional, pero un hijo de su pinche madre como persona. Y bueno, ahí lo alojó ligeramente. Parménides ahí ya estaba bastante enfermo. Me han preguntado, ¿por qué a partir de qué momento Parménides es el parteaguas o ese cambio de personalidad y se vuelve violento y destructivo? Realmente no lo tenemos claro. Desde el 68 que termina de escribir Pasto Verde y todo lo que es lo delirante que es esa novela, se supone que tomó un ácido y encontré uno de los rodantes de sus amigos, que es personaje de Pasto Verde, Otislán, segundo hermano de Sadito, y me dice, sin preguntarle yo, dice el cuate que se supone que le dio el ácido, que le dio una aspirina. No hubo tal. Sin embargo, Parménides se dejó el cabello largo, chino, y un día lo perseguí y fue a dar a una iglesia, vio a Cristo y siguió caminando y andaba delirante, que lo tuvieron que meter a una clínica a bajarle el acelerón que traía. A partir de ahí, y con las lecturas de Ken Kesey, que es el autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, la película de Atrapados sin Salida, Ken Kesey escribe ese libro en base a sus experiencias con Grateful Dead en San Francisco y por todos lados andaban, y como eran cuates de Timothy Leary y había un chorro, tenían, se ve que a la mano, ácidos, se iban a los pueblos y a los tanques de agua potable le agregaban ácido y andaban, y a todo el mundo lo ponían como loco, y andaban en un camión con flores, se metían al bosque, ponían cantidad de bocinas, la música a todo volumen, y vaya, parece ser que ahí influyó mucho en Parménides, porque a partir de entonces tuvo un gusto por visitar las clínicas psiquiátricas, que en una ocasión en la de Tlalpan fui a visitarlo y parecía que estaba en un kinder, en una primaria, en un campo, en un campamento, feliz de la vida, con toda la bola de loquitos, y los loquitos y loquitas y de todo tipo de enfermedades que pudiera haber mentales. Pues él estaba feliz y todos lo amaban, lo querían. Entonces yo le decía, oye, ya deja de estarte haciendo güey, ¿no? Pero entre broma y broma, hubo un doctor que ahora resulta que está enclaustrado en una casa de la risa,
Amador, le metieron gases y le comenzaron a dar muchas medicinas, opiáceas y otras. Esa vez que yo lo vi en Los Ángeles, yo llegué por mi lado, estaba grabando todavía Fito de la Parra y en un estudio, uno de los discos, etc. Y Parménides estaba en mal estado y con una dependencia de medicinas tremenda. Que yo hasta le dije, bueno, ¿y por qué estás así o qué pasa? Y dice, pues después de 30 horas de camión, ¿cómo crees que esté? En fin, se escapó, vio a los Stones, tuvo el gusto de ver a los Stones y se fue hasta adelante. Esto fue en Anaheim Stadium. Y entre la bola de monos que había ahí, 60,000, y ahí en el campo, antes, todavía en ese momento no ponían a la gente sobre las sillas y ordenadito y la policía, no, ahí era la bola, ¿no? Toda la bola. Le aventaban zapatos, tenis a Mick Jagger y el cuate, nunca nadie le dio, ¿no? El cuate hábilmente los esquivaba. Y ahí estuvo, ahí fue su acercamiento con Mick Jagger. A Morrison sí lo tuvo enfrente, ahí en el hotel aquí de la Ciudad de México, y le mentó la madre y más cosas, y el otro no dijo ni como un baby light my fire, se quedó asombrado. Entonces se fue a Los Ángeles, regresó y las cosas siguieron mal. Cuando estaba en Santa Marta, Catitla, fue Magdalena Saldaña y dice que la reconoció y entre las filas salió y pues los guardias lo agarraron, pero de alguna manera influyó, según escribe. Le quitaron la fajina y desde ese momento en adelante podía pasar todas las horas haciendo trabajo social o escribiendo en la biblioteca, donde hasta una máquina de escribir le prestaban. Cuando ya tenía listo un artículo nos hablaba por teléfono, le mandaba yo dinero y Ernesto recogía el escrito. Cada vez venía más contento porque ya iba a salir en su liberación, y salió. Vivió al principio en un hotelito de por el rumbo que su papá le pagaba a mi padre. Comía con una señora a la que también mi padre le pagaba para que lo alimentara. Pero se quejaba mucho, creo que no le gustaba comer, bajó algo de peso. Seguía escribiendo con nosotros y como había vendido la máquina de escribir, lo hacía aquí en la oficina. Risa y risa con todos, con la pierna cruzada y tecleando a ritmo de rock, como si tocara el piano. Tuvo problemas, no le gustaba el lugar donde vivía. Finalmente su papá le consiguió un cuarto en un edificio de la calle de Anatole France en Polanco. Ahí murió. Era un edificio, es un edificio rojo, ahorita está casi con presidente Masaryk, donde se aloja la mayor parte, la servidumbre de los condominios de por ahí, todo eso. Ahí le consiguieron el cuarto, se lo compraron porque era insoportable tenerlo cerca y ahí escribía. Y bueno, pues de ahí no lo podían mover. En Anatole France, y ahí justamente murió. Dice, y se creía muy elegante, decía que estaba muy bien, por temporadas lo parecía. Sus obsesiones con el comunismo se hicieron más fuertes, pero luego se olvidó de todo eso. Ya nada más hablaba de Lenin, sino de Cristo y de Shakespeare. Tal vez descubrió que conmigo ese era el lenguaje. No me explico la razón, pero yo nunca tuve problemas con él, aunque alguna vez lo regañaba. Jamás me respondió y siempre me tenía un veintecito. Me hablaba desde algún teléfono público para avisarme que iba a venir a la oficina. Me seguía trayendo sus libros, algunos con anotaciones de alguna biblioteca pública, pero encimado, propiedad de Parménides García Saldaña. Fueron los libros su único amor. Era demasiado solitario, casi un ermitaño, pero en esa soledad se acordaba de nosotros. Un día lo atropelló un coche y quizá le pesó estar solo. Pegaba verdaderos gritos desde su cama. Una joven nos llamó por teléfono, nos dijo que vivía en el mismo edificio que él y que había leído sus artículos, que estaba enfermo, que se quejaba mucho y que le había dado mi teléfono pidiendo que me llamara. Que a lo mejor ya se había muerto. Le avisamos a su padre, ese hombre bondadoso que lo cuidó y lo protegió siempre, que angustiado vivió por ese muchacho al que recordaba tan bonito, tan inteligente con sus ojotes alegres cuando era chiquito.
Cuando Parménides entró a la prepa, el viejo se levantaba a las 5 de la mañana para prepararle su desayuno, y luego cuando iba a la universidad también, pero Parménides ya había entrado a la onda, y no iba a la escuela. Fue el rey de la onda, y le entró la onda de que se iba a ir a Nueva Orleans, porque ya tenía unas novias, 7 novias, las muchachas, las 7 hermanas de Jimmy Carter, las petroleras. Un tiempo anduvo con una gabardina inglesa elegantísima que le trajo su papá de Londres. Luego la perdió como perdió sus obsesiones por la URSS y Cuba. Ya me quiero ir de este país, decía. ¿A dónde? A Cuba. Pero allá vas a tener que trabajar, no le hace. Seguro que lo pensó 2 veces. Dice Magdalena, pero ya me salí del tema, estamos en lo del accidente que le avisamos a su papá, pero Parménides vino personalmente, arrastrando un pie, inválido. Los muchachos le consiguieron el mango de un limpiador de piso para que le sirviera como muleta, y él se fue fascinado, con su pierna que nos enseñó toda golpeada. Después consiguió un palo más largo, parecía San Cristóbal, y me reía yo siempre de él. Siempre regresaba la sonrisa que alguna vez fue franca, carcajada. Vanguardista y vanguardiado, Parménides perteneció a todos los movimientos gruesos, desde la onda romántica de los Beatles hasta los gruesísimos punk. Los jóvenes le escribían cartas pidiéndole, por favor, señor Parménides, siga escribiéndonos de rock. Es usted la única persona en quien confiamos. Aseguraba que en México no se conocía el rock and roll, al que llamaba rock guacamole. Se reía de los hoyos funkis y recordaba siempre con nostalgia a Fito de la Parra y a Valentín Galas, periodista, y murió. Sus compañeros eternos, y dictaba su filosofía. Por el rock, muchos jóvenes, entre vibraciones dármicas y kármicas, pudieron tener criterios que entonces desistieron de una mayoría, condicionada a otro concepto de la vidorria, por su mera actitud ante la música. Hubo quien no lo entendió como cabeza y sobreviviente de todo un grupo social y cultural, y nos envió cartas de protesta porque publicábamos cosas de él. Otros, en cambio, lo consideraron el rey de la onda, lo que siempre fue, del amor y paz y del cotorreo. En 1977, en un artículo, se retrató como el rock and rollero más empedernido de la tierra. Y dice, el rock and roll era parte de mi diario reventón. Era la música que su servilleta se dedicaba a escuchar y de vez en cuando a revolotear. Era yo un fan de la música pop que se hacía en Estados Unidos, y uno de los mejor enterados en aquellos tiempos. Eran los años anteriores al gran reventón hippie en Frisco, San Francisco, o que corría paralelamente. Dice Magdalena agrega, sí, ha sido crítico de la clase media mexicana, norteamericanizada. Parménides fue miembro de la misma y en una entrevista confesó que deseaba desaparecer la hipocresía, el mundo de papá y de mamá, y se preguntaba, ¿por qué los chavos de la onda han tomado el lenguaje de la gente que vive al margen de la ley? No sé la respuesta. Quizás mi única respuesta a por qué fuman los chavos mota, por qué viajan en ácido, es porque están solos. Porque aunque tengan coche, casa, dinero que les da papá, están solos y en la calle atacándose porque no hay otra cosa que hacer. Cuando platicábamos mezclaba de todo, desde Sócrates hasta los punk, pasando por la Revolución Francesa. Era impresionante la cantidad de cosas que sabía y había digerido, porque no las recitaba como perico. No era simplemente buena memoria lo que tenía, sino genio. Soñaba que el mundo se recuperara con los jóvenes a la cabeza, aunque él ya había perdido la juventud, al menos la física, porque mentalmente seguía en la onda. De repente nos llegaba punk, medio punk más bien, porque nunca se atrevió a meterse totalmente a esas nuevas rolas. Se maquillaba, pero discretamente. Parecía que se había soleado en la azotea de su penthouse, como él decía, y yo me reía, y él se reía, y todos nos reíamos. Hubo una época en que todos los respetaban,
Luego le empezaron a tener miedo y se refugió con nosotros, y venía siempre a vernos. El lunes un rumólogo quintopatiero, una cadena M, me dijo que Parménides había muerto, y no se lo creí. Luego me habló Valentín, su inseparable amigo Valentín Galas, para decirme que me iba a traer un artículo sobre Parménides. Mi madre, me habló el martes por la tarde y me lo confirmó. Nosotros seguiremos esperando que vuelva por aquí, algún día a teclear en tiempo de rock, porque Parménides sabe que le tengo que hacer una entrevista, porque se lo prometí, porque le dije que iba a ser la mejor entrevista que yo hiciera. Descanse en paz, Parménides. Recordarles o decirles que aquí editamos en la UAM Xochimilco un libro que se llama El Rey del Rock, El Rey Criollo. El Rey Criollo, y este libro es un largo reportaje sobre justamente la muerte de Parménides García Saldaña. Es un reportaje que inicialmente publiqué en Excelsior. Este suplemento que mencionó, que leyó Edmundo, es el diorama de la cultura de Excelsior, justamente un suplemento anterior al Búho que ya me tocó a mí hacer durante 13 o 14 años. Y pues efectivamente él era muy amigo de la Saldaña, ella lo quería muchísimo, era una mujer realmente cordial. Y bueno, pues el libro es posible, supongo, que encontrarlo aquí, es realmente muy impresionante. Es una seria investigación sobre los últimos días de Parménides García Saldaña. Entrevistó a los familiares, es decir, a los padres, a algunos más, fue al lugar, preguntó a los vecinos, en fin, toda una seria investigación que a mí me emocionó mucho, y después ya aquí en la UAM Xochimilco lo edité como libro. Ojalá todavía queden algunos ejemplares por ahí, si no, bueno, estoy pensando realmente en reeditarlo. Si hay algún comentario, por favor. Yo, es una duda personal de hace mucho tiempo, es si alguna vez Parménides tuvo contacto con otro que han resurgido, que es Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Y el grupo de los infrarrealistas. Es una duda personal que tengo hace mucho tiempo, porque de alguna forma siempre he creído que podría ser el maestro no reconocido de ese grupo, ¿no? Entonces, pues no sé. Yo creo que no, es decir, los infrarrealistas surgen, aparecen, están muy impetuosamente, muy rebeldes. Todavía por ahí se reúnen de vez en cuando a festejar sus pasadas conquistas, los que quedan, pero no, me imagino que no. Es decir, yo llegué a ver a Parménides en los últimos meses, diría yo, de su vida, pero no creo que haya habido, pero sí es verdad que puede haber una influencia, porque en efecto la rebeldía de Parménides iba más allá de la rebeldía de todos nosotros. Sí, era una rebeldía muy natural, pero fuerte, severa. Es decir, todo el mundo le ha querido decir algo a Octavio Paz en un momento dado, y él se lo dijo, y así por el estilo. Era realmente muy claridoso, podríamos decir ahora. Y era peculiar, yo lo recuerdo, el momento en que lo conocí debe haber sido 1962. Lo que nos podría dar la respuesta es la única, tal vez la única visita que hizo Günter Grass a México. Venía de publicar el enano, el tapanco, el tambor de hojalata, y lo invitaron a una feria aquí. Y bueno, pues nos acercamos, más bien fuimos a verlo, pero llegamos borrachos. José Agustín, Parménides y yo y algún otro que no recuerdo. Entonces Parménides, mientras alguien platicaba con este hombre, con Günter Grass, se robó el vaso de whisky que tenía Günter Grass, y
lleno de babas, ¿no? Sí, pues obviamente estaba babeado. Y nos los llevamos y luego los rifamos en una fiesta. ¿Qué? El vaso que bebió Günter Grass. Bueno, pues no me acuerdo qué pasó con el vaso, pero el que lo hubiese comprado hoy tendría algo muy valioso en su poder. La verdad es que no me acuerdo, no sé si finalmente nos bebimos las babas de Günter Grass, pero de eso sí estoy muy seguro. Recuerdo la imagen de Parménides, ese es lo que yo recuerdo mucho mejor, el primer encuentro con él. Es decir, y ese choque, no es choque, pero sí, digamos, encuentro con Günter Grass y la osadía de Parménides de robarle el vaso. El otro de pronto buscó y ya no estaba. Entonces, bueno, pues así era, lo recuerdo, traía una camiseta negra que decía University of Lecumberri. Y pues hasta ahí mis recuerdos físicos, cada vez que pienso en él, en cualquiera de los momentos en que estuvimos, si lo vuelvo a ver como lo vi el día que lo conocí. Después nos vimos cientos de veces, bebimos juntos, fumamos juntos, pero mi recuerdo es ese, el día que lo conocí, muy lleno de vida, muy simpático, muy ingenioso y sobre todo absolutamente irreverente. Yo creo que en términos generales la generación de la onda en sus primeros años y hasta la muerte de Parménides fue pues lo que se esperaba de un grupo de jóvenes así, osados, irreverentes, contraculturales, y bueno, pues nadie mejor que él para representar ese papel tan difícil en una sociedad como la nuestra. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, pues podemos despedir al maestro Parménides García Saldaña. Hasta la próxima, que lo presentemos como Dios manda. Con él como espíritu. ¿Te acuerdas que conté en la reunión pasada que un día Nacho Lares y yo tuvimos un altercado en un bar de Insurgentes y sacamos, bueno, estábamos bebiendo vino tinto? Indica que había alguien que traía dinero. Y la discusión sobre Parménides se fue agriando, ya había muerto Parménides. Y entonces Nacho, que lo detestaba porque le había dado un maquinazo ahí, botellazo, ya no me acuerdo, un maquinazo. Sí, pero era una Remington grande, entonces fue efectiva el golpe, madrazazazo que no. Y dijo, era un canalla de todos nosotros, fue el peor, una cosa horrible. Entonces yo lo defendí con mucha vehemencia y empezamos a gritar. Y en eso la copa que estaba vacía se rompió sin que nadie la tocara. Entonces le dije, cuidado, Parménides está con nosotros, el espíritu de Parménides está con nosotros. Entonces dijo él, sí tienes razón, porque él es, aparte de creyente, es medio espiritista. Entonces, bueno, si es que es espiritista. Entonces le serví vino en la copa y claro, no vino a tomársela, me la tomé yo y nos fuimos. Eso no lo podré olvidar. Después lo conté en una presentación de un libro sobre Madero. Madero, el presidente, no el... Bueno, de la vitivinícola es el mismo, la Peña Familia. En donde se hablaba del espiritismo de Madero. Y estaba Nacho Lares, que ha escrito sobre Madero y el espiritismo, y estaba yo, que nunca he creído en los espíritus jamás. Entonces, bueno, volvimos al tema de Parménides. Yo dije, no, tienes razón, sí existen los espíritus, y el de Parménides también. Era mucho mejor, en todo caso, hablar con el espíritu de Parménides que con los espíritus con los que hablaba el presidente Madero, que eran sus hermanos. Le aconsejaron pésimo, mira cómo terminó. Pues les agradecemos mucho su presencia, y ahí hay libros de Parménides por si les interesa saber cómo escribía alguien tan rebelde como fue Parménides García Saldaña.